Bien, amigas y amigos televidentes, tal como habíamos prometido y como habíamos anunciado, aquí tenemos esta noche a un invitado de honor de este programa Valores y Derechos. Un hombre que se come lo que es la historia de nuestro país. Don Sócrates Suazo, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Un honor tenerlo aquí nuevamente, Claro. presente en Valores y Derechos para hablar de lo que es historia. No, y sobre todo para hablar de un tema de tantos valores Como es, y porque tantos es derechos. la verdadera Y independencia. mucho interés. Es parte de la O sea, independencia, es un proceso, la independencia es un proceso social, un proceso político, histórico, mediante el cual los pueblos van alcanzando grados, consolidando y perfeccionando su estructura institucional para alcanzar los derechos y los valores que vamos a decir que en términos de independencia, ya que hablamos de la verdadera independencia, que la gente se sale con eso, la verdadera independencia. Bueno, independencia también fue la de Núñez de Cáceres en 1821. Sí, pero esa fue efímera. Fue efímera. Se fue como prender un cigarrillo y apagarlo. Bueno, es la intención. Correcto, los claro. valores que sostenía. Claro. Y dio, porque eso te crea un ámbito, una estructuración de conciencia, o sea, despierta las conciencias. El interés. El interés. Entonces va a ser retomada en 1838 por Duarte y proclamada en 1844 con los trinitarios, esa generación formidable, y va a ser consolidada en la proclamación de Sánchez en la Puerta del Conde o el Trabucazo de Mella, la Puerta de Misericordia, y que de algún modo nos señala una senda diferente a toda América. En Sudamérica, en todos los países sudamericanos, primero se hizo la guerra para alcanzar la independencia. Y nosotros aquí, el 27 de febrero, proclamamos la independencia y luego tenemos que consolidarla con la guerra. Durante los 12 años de guerra real, entre 1844 y 1856, contra las invasiones haitianas. En el caso concreto de la restauración, va a ocurrir otro tanto igual. Y es que el grito de Capotillo es un anuncio simbólico para estudiarlo a través de la semiótica. Y anunciamos la restauración e inmediatamente arrancamos. Eso fue en julio del 63. 16 de agosto de 1863. Perdón, sí, 16 de agosto. 16 de agosto de 1863, correcto. Que indiscutiblemente, porque hay que educar. Nuestro programa viene a informar, no con ínfula de hacer retórica ni nada de eso, sino de ayudar a pensar, a organizar. Brindar los conocimientos que las personas deben tener. Así es. Cuando nosotros terminamos la guerra contra Haití en 1856, el país sale de la guerra durante 12 años arruinado, porque las actividades económicas, tanto agrícola o de manufactura, de exportación, quedan supeditadas a la guerra, a las invasiones. Y tenemos que utilizar la mano de obra, que es del trabajo, para defender el territorio. Y salimos pues arruinados. Vamos a tener 3 regiones, porque la gente tiene que conocer lo que era el país de entonces. Por la topografía de la isla, nosotros tenemos la gran cordillera central, que divide al sur del norte, y el sur es tan diferente al norte. El sur exportaba madera y algo de ganado, como el este tenía mucha ganadería, pero el Cibao se había convertido a través de el tabaco, el cultivo de tabaco, que es un trabajo social, y la exportación de ese tabaco con altos precios y produciendo muchas divisas. El Cibao había progresado enormemente en términos muy diferentes al sur, y eso va a generar un trabajo colectivo y un nivel de desarrollo de conciencia política importante. Y van a surgir hombres como Benigno Filomeno de Rojas, Bonó,
Espaillá y otros pensadores. Y esos pensadores en 1857, a través de lo que se llama la Revolución Cibaeña y la Constitución Constituyente de Moca, van a producir el germen del desarrollo burgués, de las ideas burguesas, que estaban muy en consonancia con las ideas de Juan Pablo Duarte. Correcto. De modo que nosotros llegamos a 1858. Sería bueno que usted nos aclare ese pensamiento de la cultura burguesa y demás, porque usted sabe que la opinión de la gente de pueblo, ¿qué entiende por burgués? Sí. ¿Qué es lo que se entiende? La burguesía, el pensamiento burgués para 1861, 1858, es un pensamiento revolucionario, porque está rompiendo en ese momento con el pensamiento colonialista, con el concepto de las metrópolis explotadoras, expoliadoras de estos territorios. Correcto. Entonces ese choque que la burguesía es la que produce la Revolución Francesa, los ideales de libertad, fraternidad, igualdad, en esa proclamación de los derechos del hombre que se produce en Francia. Y ese es el pensamiento que va a acompañar incluso a Toussaint en 1801, cuando cruza la frontera y proclama lo que se definía, esa no era la revolución haitiana, porque Haití no existía. Era la revolución y la constitución de una, vamos a decir, República de Santo Domingo, porque los franceses nunca le cambiaron el nombre al oeste de la isla. Eso era Saint-Domingue, o sea, Santo Domingo francés y Santo Domingo español. Y lo que venía a unificar Toussaint, prevalido del Tratado de Basilea, en nombre de Francia y en nombre de los postulados de la Revolución Francesa, lo que venía era establecer ese gobierno, que chocó naturalmente con el pensamiento de Napoleón, que envía a su cuñado, Emmanuel Leclerc, a ahogar la revolución de los antiguos esclavos de Saint-Domingue. Esa es la primera constitución que nosotros tenemos como referencia. Exacto. Y luego vamos a avanzar, en 1804 ya se constituye la República de Haití. Sí. Es la burguesía que empuja esos cambios, porque de algún modo implica apertura de puertos, libertad de empresa, libertad de culto. Sí. O sea, esos son los postulados del pensamiento burgués, diferente al colonialismo. Licenciado Suazo, para estar claros de una cosa, ¿quién nos embarca en la anexión? La anexión es el fruto, bueno, viene la Revolución Cibaeña e indiscutiblemente ya en 1861 con el país, los cibaeños buscan a Santana para derrotar a Báez, que está en el poder. Y tanto Báez como Santana, ninguno creyó en la República, ninguno creyó en la posibilidad, en la viabilidad del Estado dominicano. En el sueño de Duarte. En los ideales de Duarte. Correcto. En los ideales de los trinitarios, en los ideales de los revolucionarios. Es decir, ellos seguían sin cortar el cordón umbilical en términos ideológicos de pertenecer como colonia a una metrópoli. Esa es la gran diferencia. Entonces, para 1861 hay un contexto internacional, porque la gente tiene que saber que en 1823 Monroe emite lo que se llama la doctrina de Monroe, el presidente Monroe en 1823, norteamericano. Correcto. América para los americanos. Están ocurriendo varios acontecimientos a nivel mundial, y es que España ha tomado el poder, un grupo militar que acompaña a la reina, y renace en ello el concepto del imperio. Estados Unidos se debate en la guerra de secesión, en la guerra civil del norte y el sur. E indiscutiblemente que España, Francia y los países europeos estaban apoyando al sur de los Estados Unidos, porque el sur era esclavista. Y ellos eran esclavistas. Entonces, en ese entonces, ya hace 156 años, que es lo que se cumple el viernes, sobre lo que es la restauración de la República Dominicana,
se entiende que se luchó por la anexión a España para nosotros poder tener nuestra independencia como dominicanos. Sí. La restauración, el nombre viene de restaurar la república, de restaurar la independencia nacional, la soberanía, las libertades nacionales. Eso es lo que se está procurando. Entonces, en eso se embarcan ese pensamiento que viene de la Revolución Cibaeña de 1857. Los ideólogos de la restauración son Belisario Curiel, Espaillá, Bonó, Benigno Filomeno de Rojas, entre otros. O sea, hay un pensamiento burgués, hay un pensamiento revolucionario que le da sustancia, marco teórico, ideología a la lucha, que va a ser una lucha, que va a ser una guerra de liberación nacional. Tiene varios antecedentes. La incursión de Francisco de Rosario Sánchez, que entro por Haití porque por otra parte no puedo, es uno de los fundadores de la República. Es uno de los padres de la patria. Correcto. Y está Mella, Ramón Matías Mella, el hombre de la Puerta de la Misericordia, del Trabucazo, que va a convertirse, que es el hombre de la guerra de guerrillas, y se va a convertir en el táctico, en el estratega de la guerra restauradora, recomendando la guerra irregular o guerra de guerrillas. Y va a regresar Duarte en 1864. Ahora, ahí hay episodios extraordinarios, porque en San Francisco se impidió que se cambiara la bandera, que se bajara la dominicana y que se subiera la española. En Moca, un grupo de campesinos con José Contreras a la cabeza se inmola prácticamente. Y en Santiago tenemos el caso del poeta Eugenio Perdomo, que es fusilado y le ofrecen animales para llevarlo al patíbulo. Y él dice, los dominicanos, cuando vamos a la gloria, vamos a pie. Y cuando estalla la guerra, cuando estalla el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863, en 15 días las tropas criollas, soldados y combatientes que estaban en la frontera, barrieron a Manuel Buceta, a Hungría y a todos los militares españoles de los puestos de las ciudades de la frontera, y cercaron a Santiago. En 15 días, lo que se llama una guerra de movimiento, de posición táctico, de movimiento y guerra de guerrilla, reduce a los españoles a la ciudad de Santiago. El 31 de agosto, el 31 de julio, ya los españoles estaban cercados en la ciudad de Santiago. El gran general José Antonio Salcedo, Pepillo tomó el castillo, que era un fuerte español que estaba donde está el monumento. Muy interesante lo que es el relato de la historia. Yo le tengo una preguntita muy interesante. Sí, pero vamos a no, porque estamos moviendo con las tropas. Bueno. Está demasiado bueno. Pero amigos televidentes, vamos a una pausa. Señor director, he dicho, volvemos en breve. Quieto ahí.